días, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Como prometimos la semana pasada, hoy vamos a estar con la segunda parte de sucesiones, una apretada síntesis en estos dos programas de este gran tema. Hoy hablando de algunas cuestiones procesales recogidas de preguntas frecuentes que hay sobre este tema, sobre el proceso de la sucesión. Vamos a contar también cuánto se le puede dejar a otras personas, además de lo que le toca a los herederos forzosos, y algún puntito que nos pueda caber dentro del tiempo que vamos a estar dedicando a esto. Y en este primer bloque vamos a aprovechar el Día Internacional de la Democracia, que es el 15 de septiembre, de acuerdo a una resolución de la ONU, para compartir con ustedes algunas reflexiones no muy frecuentes sobre lo que es la democracia y saliendo un poco de los lugares comunes. Una primera cuestión es definirla. Y acá se cae ya el primer mito, que es, la democracia es más que solo la existencia de elecciones. Mucha gente cree que si hay elecciones, automáticamente estamos en democracia. Si esto fuera así, sería democrático el régimen cubano, sería democrático el régimen chino, sería democrático el régimen de Arabia Saudita, y claramente esto no es así. La democracia que a nosotros nos interesa, la democracia a la que nosotros aludimos con una impronta positiva, es la que garantiza el ejercicio efectivo de los derechos humanos, el respeto por los derechos humanos, y eso solo puede ocurrir en lo que se conoce como democracia republicana, o algunos llaman también directamente sistema republicano, como nuestra propia Constitución dice. Sistema republicano, ustedes recuerdan, básicamente establece la periodicidad en los mandatos, es decir, la alternancia en el poder, la igualdad ante la ley, la división de poderes, la responsabilidad de los funcionarios públicos, la publicidad y transparencia de los actos de gobierno. Todas cuestiones que uno las enumerar rápidamente así suenan bastante obvias, pero que sin embargo, utilizando el pretexto de la democracia, muchos regímenes y muchos líderes quieren eliminar, quieren reducir, usando esta falacia de la democracia es la voluntad popular todo lo puede, todo se puede someter a voluntad popular, entonces sometamos a voluntad popular, por ejemplo, la existencia o no de reelecciones indefinidas, sometamos a voluntad popular si los jueces deben ser independientes o ser nombrados por el pueblo, sometamos a voluntad popular si los medios de comunicación deben ser libres o deben ser controlados, y con este caballo de Troya, con esta excusa, como decíamos, muchos líderes inicialmente democráticos y elegidos originalmente de forma democrática, luego van socavando, van reduciendo hasta, en algunos casos, suprimir la democracia porque pasan a controlar la prensa, la libertad de expresión, el derecho de propiedad, la justicia, la perpetuidad en el cargo. Por eso hay que tener cuidado cuando nos hablan de democracia popular, democracia directa, democracia plebiscitaria. Eso todo verso, eso todo mentira de líderes antidemocráticos que solo buscan quedarse a vivir. Esto hizo Chávez en Venezuela, continuó Maduro, esto hizo Evo Morales, esto hizo Cristina acá y con Néstor. Hay que tener cuidado, la democracia real, la que nos importa, la democracia republicana, que tiene todos estos límites que mencionamos en la Constitución Nacional. Por eso tener en cuenta esto, la democracia es mucho más que solo elecciones. Es elecciones con una serie de instituciones que permitan que el pueblo, la ciudadanía pueda garantizar, pueda ejercer y le sean garantizados sus derechos humanos. Otra cuestión interesante que me parece a mí para hablar es la relación entre democracia y capitalismo, porque tiene muy buena prensa la palabra democracia y muy mala prensa el capitalismo, por lo menos en nuestra región, lo cual es bastante difícil de comprender, siendo que no hubo ni hay país en la historia de la humanidad que haya sido democrático y no haya sido capitalista. Porque el capitalismo no es ni más ni menos que el ejercicio de los derechos humanos en la economía. Por eso, pretender que un país no sea capitalista equivale matemáticamente a pretender que ese país no sea democrático. El que dice que quiere un país no capitalista, quizás sin darse cuenta, está diciendo que quiere un país no democrático. No hay país democrático en el mundo que no sea
capitalista. Y esto, que está claramente demostrado en la teoría, está en la práctica corroborado en el 100% de los casos, tiene una explicación bastante clara, que por ahí es importante compartirla, porque por ahí no está del todo claro muchas veces. El capitalismo, en la medida que es la libertad en la economía, lleva a que la gente interactúe permanentemente, a que la gente comercie. Esto obliga a que los ciudadanos se ejerciten en la negociación, que tengan que celebrar contratos. Esto obliga a que haya una justicia que debe ser independiente para hacer cumplir esos contratos, que la gente resuelva sus diferendos, porque se promueve la existencia de diferendos, lo resuelvan de manera horizontal y de manera pacífica. Esto promueve el crecimiento económico, y con el crecimiento económico crece el desarrollo personal, con lo cual crece la educación. Por eso los países capitalistas son aquellos, suelen en general tener la población más educada, promueve la salud, promueve todo lo que viene de la mano del crecimiento económico. Se genera una comunidad mucho más autónoma y mucho más, en consecuencia, exigente para con el gobierno. Se generan anticuerpos frente al intento intervencionista del Estado, que es el primer paso hacia, en definitiva, una dictadura. Por eso el capitalismo promueve el pacifismo, promueve diferencias de opiniones, lo cual exige que se respete la libertad de expresión. Todas estas cuestiones en los regímenes totalitarios, los regímenes estatistas, no existen o existen en mucho menor medida. Por eso el capitalismo es una gran vacuna contra el autoritarismo. Y lo contrario de todo esto, lo contrario de la libertad, del capitalismo, de la democracia, son los regímenes extremadamente intervencionistas, estatistas, donde el Estado se arroga el derecho de redistribuir, de planificar, de descentralizar. Cuando empieza con esas palabras que a mucha gente le parece bien, el Estado empieza a avanzar, necesita la fuerza pública, porque el Estado detenta la fuerza pública y necesita la fuerza pública para llevar adelante sus decisiones, y ahí es donde nos empieza a decir qué tenemos que hacer con nuestra vida, con quién relacionarnos, de qué trabajar, de qué no trabajar, qué bienes podemos tener, qué bienes nos pueden sacar, y donde al final del camino lo que tenemos es una pérdida de la democracia. Por eso es importante tener en cuenta esto. La democracia es más que solo la existencia de elecciones. La democracia es elecciones más la existencia de límites al Estado, de contralores recíprocos del Estado que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos humanos. La democracia es derecho de propiedad, no hay democracia sin derecho de propiedad, saquen derecho de propiedad y se cae la democracia. Y la democracia es libertad económica. No hay libertad política, de eso se trata la democracia, sin libertad económica. Esto, insisto, no está tan claro en mucha gente, por eso nos parece importante mencionarlo. Es cierto que la democracia es muy perfectible, tiene muchos errores, y justamente por eso es el mejor sistema. Vamos a la pausa y ya empezamos con la segunda parte de sucesión. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B, teléfono 474-0856, celular y WhatsApp 155-049801, servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Arrancamos con esta segunda etapa de sucesiones. Un ping-pong sobre 3-4 temas recogidos de consultas frecuentes, como decimos. Una primera cuestión para aclarar es: las deudas del fallecido, la persona que falleció, no se transmiten a sus herederos. Dicho en forma un poco más vulgar, las deudas no se heredan.
¿no? El acreedor del fallecido puede cobrarse sus deudas, porque también hay que decir que las deudas no mueren con el deudor, como mucha gente cree, ¿no? La deuda sigue existiendo, pero el acreedor del deudor muerto puede cobrarse sobre los bienes del muerto, no sobre los bienes de sus herederos. Sus herederos, a su vez, se van a quedar con el saldo después del cobro. Es decir, primero está el acreedor del muerto y luego, si queda algo, vienen los herederos. Este es el orden de prelación de toda justicia, digamos, una cuestión de sentido común. Hablando de acreedores, las sucesiones, muchas veces pasa que las sucesiones por ahí no se inician porque no hay estímulo para iniciarlas, precisamente porque quien murió tenía deudas, entonces los herederos no le ven sentido iniciarla. Por eso la ley establece la posibilidad de que los acreedores intimen a los herederos a iniciar la sucesión y transcurrido un plazo, transcurrido 4 meses, pueden iniciar la sucesión los propios herederos, los propios acreedores, como interesados en la apertura del juicio de la sucesión para finalmente cobrarse. Una vez que inician la sucesión, por supuesto se puede presentar a los herederos, pueden impulsarla a los herederos y los acreedores esperar a que se impulse. Y si ven que esto no ocurre, pueden impulsarlo, pueden pinchar para que la sucesión avance. Esto también es de toda lógica para que los acreedores puedan, por supuesto, cobrarse. Otra cuestión importante, muy importante, es no hace falta que estén todos los herederos de acuerdo para iniciar una sucesión. Esta también es una creencia extendida. Puede iniciar la sucesión uno solo de los herederos y puede informar la existencia de los demás herederos y, si conoce su domicilio, informar su domicilio, es decir, informar lo que sabe, pero no es requisito que firmen todos, que arranquen todos juntos. Después los distintos herederos irán siendo notificados. Si de alguno no se conoce el domicilio, bueno, en el proceso de la sucesión se publican edictos en el diario, en el boletín oficial, justamente para tratar de darle publicidad a la existencia de la sucesión para que los interesados, tanto herederos como acreedores, se puedan presentar. Pero puede la sucesión perfectamente iniciarse y puede terminarse sin que necesariamente hayan intervenido todos los herederos. Cuando una sucesión termina con lo que se conoce como declaratoria de herederos, que es una resolución del juez en la que justamente declara quiénes son los herederos, ya a partir de ahí los declarados herederos pueden, por ejemplo, vender, pueden actuar jurídicamente, y si quedó colgado algún heredero que no se presentó, puede presentarse después. No hay un plazo después del cual no se puede presentar, pero sí, si se presenta después ya de la declaratoria, no puede quejarse para atrás, digamos, no puede cuestionar una venta, por ejemplo, alguna operación jurídica que se haya hecho ya con la declaratoria. Esto es importante saberlo. Otra cuestión interesante es que en principio no hay un plazo para iniciar una sucesión. Esto explica que se inicien sucesiones de gente muerta hace mucho tiempo. Con el Código Nuevo hay una novedad en esto que en algún programa hemos comentado. El Código Nuevo dice que transcurridos 10 años desde la muerte de una persona, se supone que el heredero que no se presentó renunció a la herencia. El Código Viejo, que rigió hasta agosto del 2015, hablaba de 20 años, pero no estaba claro qué pasaba después de los 20 años. Si se suponía que la persona que en 20 años no se presentó, se la presumía aceptante o renunciante. El Código Nuevo trae más claridad. Son 10 en vez de 20, y si no se presentó, se supone que renunció. Esto no significa que haya 10 años para iniciar una sucesión. Puede haber, por ejemplo, un hijo único que diga, la inicio después de 30 años, y perfectamente puede hacerlo, y no pasa nada, digamos. Este plazo de 10 años básicamente fue establecido para resolver diferendos entre herederos y para dar un poco de seguridad jurídica y evitar que venga alguien después de mucho tiempo a hacer reclamos, ¿no? Es una manera de decir, bueno, si en 10 años no te presentaste, perdiste. Que no es lo mismo decir que tenés 10 años para iniciar la sucesión. Otra cuestión que se pregunta mucho es el tema de los impuestos de alguna propiedad o de algún automotor, o como decíamos hoy, deudas del muerto que pudieran existir, y que algunos creen que es un impedimento para iniciar la sucesión. Esto no es así. Se puede iniciar una sucesión perfectamente, aunque la propiedad tenga deuda de impuestos, aunque el muerto tenga deudas personales, aunque el auto deba patentes. No es un obstáculo la existencia de deudas que eventualmente se pagarán en su momento para iniciar la sucesión. Vamos a la segunda pausa y a la vuelta volvemos con cuánto puede dejar una persona a alguien fuera de sus herederos y los cambios importantes que hubo con el nuevo Código Civil. Ya volvemos.
Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Muchas veces vemos en las películas americanas esto de que alguien muere y se juntan todos alrededor generalmente de un abogado que va a abrir el testamento y todos pendientes de ver si le toca algo a alguien y en ese caso cuánto a cada uno. Esto no es así en nuestro país, claramente no es así. En primer lugar, no tenemos una cultura extendida del testamento, pero en segundo lugar, nuestra legislación familiar, como nuestra sociedad, establece que obligatoriamente o forzosamente un porcentaje mínimo del patrimonio del muerto, de la herencia, va a herederos que la ley califica forzosos precisamente por esta razón. Son herederos forzosos porque forzosamente reciben algo. Los porcentajes que forzosamente reciben los herederos se conocen o se denominan en derecho legítima. La legítima es la parte que sí o sí deben recibir los herederos. El resto, el excedente, se llama porción disponible, justamente una porción de la cual se puede disponer. Estos porcentajes cambiaron del Código Civil viejo al nuevo, pero vamos a dar los dos porcentajes. ¿Por qué? Porque en sucesiones se aplica la ley vigente al momento de la muerte. Por eso, aquellas personas fallecidas antes del 1 de agosto del 2015 van a ser regidas en esta cuestión y en muchas otras cuestiones por el Código Viejo. ¿Qué dicen entonces los dos códigos respecto a cuánto recibe cada pariente? En el caso de los hijos del muerto, el viejo código decía que la legítima era del 80%, es decir, sí o sí, 4/5 partes, el 80% del patrimonio del fallecido, iban para los hijos. Con el código nuevo esto se reduce a 2/3. En porcentajes, antes 80%, ahora 66,6%. Si el muerto no tenía hijos y sí tenía padres, el Código Viejo decía que la legítima era 2/3, o sea, los padres tenían garantizado por lo menos 2/3, y el Código Nuevo dice la mitad. En términos, ante la 66,6, ahora el 50%. Si el muerto no tenía ni hijos ni padres, y sí esposo o esposa, la legítima es el 50%. Es decir, el viudo o viuda tiene garantizado recibir el 50%. Y ahí se terminó. El resto de los parientes no tiene legítima, es decir, no tiene una cantidad asegurada, concretamente hermanos, por ejemplo. Si una persona tenía, al momento de morir, no tenía ni hijos, ni padres, ni esposo o esposa, todo el patrimonio era disponible, era todo porción disponible, el 100%, porque no había parte legítima. Cuando decimos que hay una parte legítima y una parte disponible, lo que estamos diciendo es que el muerto pudo en vida haber resuelto a través de un testamento, solamente se hace a través de un testamento, que esa porción disponible vaya a un tercero o incluso a alguno de los herederos, porque alguien podría decir, supongamos, tengo 2 hijos, con el Código Nuevo la legítima es 2/3, o sea que la parte disponible es 1/3, alguien podría decir, le dejo a uno de mis hijos ese tercio disponible que después se va a sumar al tercio que va a recibir por la legítima. Lo mismo, si uno tiene 5 hijos, puede decir, el tercio disponible se lo doy a uno solo, que va a quedar mucho mejor posicionado respecto a los demás, en plata, porque después el resto, los 2/3 restantes, se van a dividir entre 5. Por eso, la parte disponible puede ser utilizada para mejorar la parte de algún heredero forzoso, que como tal ya va a recibir algo, o para dársela a un tercero, que puede ser la pareja no casada, el concubino, concubina, que recordamos una vez más que no hereda nada, para dejársela a alguna institución religiosa, a alguna empresa, a una institución de caridad, a quien quiera, a una persona física. Esa es la parte
disponibles que se puede dejar sí o sí por testamento. Lamentablemente, nuestra legislación en esto sigue lineamientos históricos, familiares, como decíamos, en donde pareciera imperativo garantizarle forzosamente a los familiares, por su sola calidad de familiares, por su solo vínculo biológico, que reciban algo. Personalmente, lo hemos dicho hasta el cansancio, yo discrepo completamente con esto. Coincido con un sistema como el sajón, el inglés o el norteamericano, donde hay libertad de testar, donde la persona con su patrimonio y su familia hace lo que mejor le parece y donde puede decir libremente que le deja todo el patrimonio a un heredero o a otro, o a ninguno y a una tercera persona. Creo que eso contribuiría en gran parte a una comunidad más sana y a una familia más sana, porque otra vez más, como tantas veces hemos dicho, la legislación familiar, la legislación que en general pretende proteger a determinado sector de la comunidad, termina casi siempre perjudicándolo. Hoy hay gran cantidad de conflictos familiares precisamente por una legislación como esta que, curiosamente y paradójicamente, pretendía fortalecer la armonía familiar, si se quiere. Vamos a ir a la última pausa y a la vuelta, en el último bloque, quiero contarles las novedades del Código Civil, además de esta que hablamos de los porcentajes, respecto a los discapacitados. Una cuestión muy importante para mi gusto que va a traer cola. Esto después de la pausa. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarret. Nuevo domicilio. San Martín 3391. Sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente. Hasta aquí, hasta el bloque pasado, explicamos cuál es la parte disponible que una persona puede, antes de su muerte, destinar a alguno de sus herederos forzosos para mejorar su situación o a algún tercero. El nuevo Código Civil dice que si entre los futuros herederos hay alguna persona con discapacidad, se le puede dejar, además de la parte disponible, un tercio de la legítima, un tercio del resto, de lo que excede a la parte disponible. Y la definición de discapacidad en este tema del Código Civil es muy amplia. Concretamente, textualmente dice el Código Civil que cuando se habla de persona con discapacidad se hace referencia a toda persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, física o mental, que en relación a su salud y medio social implica desventajas considerables, para su integración familiar, social, educativa o laboral. Es extremadamente difícil saber qué va a ser discapacidad con esto, cómo se va a definir. Por eso yo creo que esto es fuente de grandes conflictos judiciales, porque fíjense ustedes cómo quedaría numéricamente. Vamos a tratar de hacer un ejemplo con números lo más redondos posibles, con y sin discapacitado. Supongamos una persona con 2 herederos, para hacerlo sencillo, 2 herederos sin discapacidad. Tiene un patrimonio de 180.000 pesos, puede dejarle a uno 60.000, que es la tercera parte de 180.000, que es la porción disponible. Supongamos que se lo deja al heredero 1. Quedan 120.000, que se dividen en 2, heredero 1 y heredero 2. Cada uno se lleva 60. Con lo cual el heredero 1 se va a llevar los 60.000 que le dieron por la parte disponible y los 60.000 que son la mitad de los 120.000. Heredero 1 entonces queda en total con 120.000, heredero 2 con 60.000. Supongamos que también hay 2 herederos, también hay 180.000 pesos, pero el heredero 1 es discapacitado. En ese caso podría el testador, el causante, el fallecido, en vida, mediante testamento, dejarle un tercio, que es la parte disponible, otra vez 60.000, más un tercio de la legítima. Teníamos un total de 180.000, menos 60.000, que es la porción disponible, quedan 120.000.
El tercio de 120.000 son 40.000. 120 dividido 3, 40. Entonces, el heredero 1 se lleva los 60.000 por la porción disponible, más 40.000, que es la tercera parte en concepto de discapacidad. Ahí tenemos 100.000. Quedan 80. Esos 80 se reparten entre 2, que son los herederos. Entonces el heredero 1 se va a llevar 40, que es la mitad de esos 80, y el heredero 2 se va a llevar 40 también. Con lo cual el heredero 1 se va a quedar con 140, que surgen de 60 de la parte disponible, más 40 por el excedente por discapacidad, más 40 que le toca como heredero forzoso. 140.000 el heredero 1, 40.000 el heredero 2. Como verán, la diferencia numérica es importante. Y una cosa es plantear una discapacidad frente al Estado o frente a una obra social, que es un trámite más o menos impersonal, más o menos estandarizado, y otra cosa es discutir una discapacidad con un coheredero. Yo vislumbro acá juicios en donde se va a discutir o a pelear a ver quién es más discapacitado. Uno va a alegar que es chicato, otro sordo, otro rengo, otro diabético, otro amnésico, y hemos abierto una puerta de una caja de Pandora, ¿no? Yo creo que esto es fuente de conflictos por la amplitud de la definición de discapacidad y la tendencia histórica nuestra que tenemos a hacer todo lo posible para llevarnos lo más posible. Una vez más, creo que la solución hubiera sido libertad para testar, y si una persona quiere beneficiar a un hijo que tiene una discapacidad puntual, que tenga la libertad de incluso darle el 100%, pero evitar estas discusiones. Novedad del Código Civil, que todo el mundo aplaude, o casi todo el mundo, porque yo no. Pero quiero mencionar esta voz disonante en esta cuestión. Antes de terminar, de lo mucho que se puede decir sobre materia de sucesiones, otra curiosidad del nuevo Código Civil, que establece, al incorporar las técnicas de reproducción asistida, la posibilidad de que a una persona la herede una persona que haya sido concebida mediante técnicas de reproducción asistida, siempre que la implantación se produzca dentro del año de su fallecimiento. Una persona muere hoy, si de acá a un año se implantó lo que fue concebido mediante técnica de reproducción asistida, esa persona lo hereda. O si quien falleció expresamente lo dejó dicho en testamento, que quiere que herede una persona como consecuencia de aplicación de técnica de reproducción asistida. Indudablemente una novedad, y esta sí es interesante para destacar y también muy, muy novedosa. Bueno, dicho todo esto y no habiendo pretendido agotar el gigantesco tema de sucesiones, nos despedimos entonces como siempre hasta la semana que viene.